Hola, soy Lucy Rodríguez, este es Tangente Podcast y hoy les traigo un tema pues que tiene que ver un montón con una industria que en Guatemala pues siempre se habla y se dice que está creciendo, pero ya vamos a ver que no es que esté creciendo, sino que ya tiene mucho tiempo de existir y resistir desde un espacio que quizá no es el ideal. Y hoy vamos a hablar acerca de esa industria y de cómo puede ir mejorando, pero antes de pasar al tema principal, permítanme recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que compartan nuestro contenido porque esa es la mejor manera en que pueden mantener este podcast como un podcast independiente para que nosotros aquí hablemos nuestras opiniones pues sin ningún temor a, no sé, a que nos corten algún tipo de alas o algo así. Si ustedes comparten nuestro contenido y se suscriben a nuestras redes sociales, les prometemos traer contenido pues genuino, lo más objetivo posible y diciendo siempre nuestras verdades. Y bueno, habiendo hecho ese pequeño recordatorio, les presento a mi invitada del día de hoy. Ella es Pamela Guinea, es la presidenta de la Academia de Cine, así es, y es cineasta. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias, gracias por el espacio, de verdad. Un gusto tenerte aquí y bueno, como ya dije que sos cineasta y que sos presidenta de la Academia de Cine, pues ya la audiencia me imagino que se habrá dado cuenta que la industria de la que hablaba al inicio era el cine. Y creo que muchas veces o cada vez que sucede algo en el mundo del cine que pues trae más relevancia o más audiencia, no sé, algún premio o alguna película que se va a dar tour en algún festival internacional, pues las noticias que uno lee desde fuera de la industria es que el cine en Guatemala va creciendo, pero creo que eso ha sucedido muchas veces, como siempre dicen como, ay sí, el cine en Guatemala pues está prosperando, está creciendo, cuando en realidad, pues al menos mi percepción es que el cine ya lleva varias décadas de tener excelentes producciones, de mostrar muchísimo talento. Así que quería que me contaras pues cuál es el panorama del cine en Guatemala, digamos, cuál es el contexto que tiene esta industria en el país. Bueno, muchas gracias para empezar por la invitación. Fíjate que justo el sábado estuvimos recibiendo una clase magistral sobre cine y memoria y archivo con Natalia Sánchez Pennington y Manuel Monterroso, que son dos jóvenes egresados, son dos jóvenes cineastas como egresados hace no mucho, que la verdad están haciendo un trabajo extraordinario. Y Natalia empezó su ponencia contando desde cuándo está el cine en Guatemala, y de hecho el cinematógrafo, el cine empezó desde que empezó el cine, o sea, desde la historia del cine, cuando empezó con los hermanos Lumière, se lo trajeron a Guate y estuvo por aquí un buen rato dando le llamaban las vistas cinematográficas, más que proyecciones, ¿no? Y de verdad que la gente se reunía alrededor del cine y era una cosa impresionante. Luego también vino la familia Ciani, tuvo como un negocio, como que fue prosperando el cine, pero y grababan también, pero en los terremotos del 17 y del 18 desapareció todo estos rollos, este material de archivo. Luego también tuvo un auge en la época de los 50, cuando ya empezó México a voltear a ver a la región, pensándonos también como una especie de mano de obra barata y locaciones baratas. Digamos que eso no ha cambiado, seguimos con esa desventaja. Y empezaron varias coproducciones internacionales con México y se grabaron una infinidad de películas. También hubo películas que se grabaron íntegramente en Guatemala con 100% guatemaltecos, no en coproducción, como El Sombrerón, por ejemplo. El Sombrerón fue una de ellas. O por ejemplo, otra coproducción, pero que fue también una iniciativa muy fuerte, es Terremoto en Guatemala, que se grabó del director Rafael Lanuza, y que bueno, no más fue el terremoto y él salió con su cámara a documentar, ¿verdad? Y después lo volvió ficción, pero es algo en coproducción con México, pero es algo como que pues se hacía cine, ¿verdad? Digamos, incluso yéndonos un poco antes, Jorge Ubico se grababa en todas sus giras, pero con material fílmico, y se rescataron 500 de 1000 rollos en la tipografía nacional, y tiene material que además muy bien filmado, o
O sea, tenía un equipo de cinematógrafos filmándose. O sea, era como los inicios de comunicación social, digamos. Exactamente. Y mucho de este material está en la Cinemateca Universitaria Enrique Torres de la USAC. Y quiero hacer una pausa porque si usted va a acompañar sus películas con alguna bebida espirituosa, un vinito, una cerveza, recuerde tener preparada su pastillita de Party Smart. Esta pastilla se la toma usted con el primer trago o antes de empezar a beber y así se ahorra todos esos molestos síntomas del día siguiente y además está protegiendo su hígado. Así que recuerde buscar Party Smart. Eso lo encuentra en farmacias, Super 24 y algunos supermercados, incluso en las nuevas maquinitas, esas expendedoras de medicina. He visto yo por ahí Party Smart. Así que manténganlo en su casa y acompáñenlo en el primer trago. Y bueno, pero digo, habían 1000 rollos, se perdieron 500, y esos 500 rollos, pero son así, pues nada, como buen dictador, ahí todas las cosas que hacía y la gente saludándolo y bueno. Como muy ego. Sí, sí. Inflados del ego. Exacto. Pero es un material que pues es como muy, muy relevante para el país, para la historia, ¿no? Luego pues vino el conflicto armado interno y entonces también fue como complicado filmar porque pues las personas, pues sí, los escritores, los cineastas, los grandes pensadores, pues tenían que de alguna manera huir o pues estaban condenados a morir. Hubo mucha fuga en ese sentido. Sí, porque había mucha censura también. O sea, si querían hacer algo, tenía que ser algo que no fuera censurable, por ejemplo. Alineado a los intereses políticos del momento, que era complicado alinearse si eras una persona que, pues que por ahí, un artista creo que está complicado, ¿no? Y entonces, pero bueno, luego vino una película como El silencio de Neto, que igual se filmó antes de los Acuerdos de la Paz, pero es una película arriesgada, una película que marcó como el después o el regreso del cine en Guatemala, ¿verdad? El silencio de Neto, pues, de Luis Argueta es impresionante. Sí. Y de hecho se está pensando en restaurarla. Qué buenísimo. Esa fue la primera película guatemalteca que yo vi. No, o sea, yo ni sabía que existía el cine guatemalteco, creo que era adolescente, cuando mis papás un día la llevaron alquilada. Sí, es pues de excelente manufactura y la verdad pues una joya, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí ya empezaron como a surgir, posterior a los Acuerdos de Paz y todo, pues ya más movimientos de cine, como por ejemplo Casa Comal, que empezó con una escuela de cine y además hizo varias producciones, como La Casa de Enfrente, VIP, La Otra Casa, Toque de Queda, Las Cruces por Poblado Próximo, o sea, tienen varias producciones. Luego también empezaron películas, ¿verdad? Como Mario Rosales con Regreso del Encho, Julio Hernández Cordón con Gasolina, Marimbas del Infierno, Volvo, o sea, empezaron. Y a esto súmale un montón de documentales, ¿verdad? Que, por ejemplo, Uli Stelzner, él pues desde toda la vida ha hecho sus documentales. Los Civilizadores. Los Civilizadores, la peli de Poncho Bauer Pais, que se llama, ahorita no me acuerdo, pero ya me voy a acordar. Y bueno, La Isla, que también marcó así. Estrellas de la Línea, no sé quién lo produce, pero también recuerdo esa que hizo mucho ruido. Estrellas de la Línea. Es un español que ahorita se me fue el nombre, estuvo involucrado Andrés Cepeda. Y la verdad también fue tremendo documental, ¿verdad? Sí. Porque pues también mostraba justo los contrastes del país, ¿verdad? Entonces, pues ahí fue donde empezó como de nuevo este crecimiento. También pues con Casa Comal se formaron muchos y muchas cineastas que ahora son los profesionales, ¿verdad? Y muchos otros tuvieron que salir del país para formarse, porque pues no fue antes a Casa Comal que estaban como en esa búsqueda, salieron como César Díaz, Jairo mismo, Julio, que salieron a formarse y regresaron a filmar al país. Entonces, digamos que hasta ahí pues es un poco lo que pasó. Y otra cosa que es importante es que, pues sí, empezó a sonar el cine porque se ganaban premios internacionales y era como cosas así, películas que competían contra películas argentinas, que tienen un instituto súper sólido, mexicanas, que tienen fondos que los apoyan y de repente pues una película guatemalteca pegaba o sea, destacaba y era como wow, ¿verdad?
alguna vez en un festival en Buenos Aires, nos dijeron, es que ver una película guatemalteca es como ver un ovni en la Bombonera. ¿No? Y nosotros, bueno, gracias. Como que es rarísimo. O sea, yo vine a verla porque es rarísimo. Fue hace muchos años, fue 2010 eso, 2011 creo, con las marimbas. Entonces, pues empezaron a ganarse premios y todo, y entonces empezó como a resurgir, y entonces ya hay varias... Estoy hablando de eso hace 20 años, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, se ha seguido ahí la insistencia, y hay varias universidades que ya tienen eso en su carrera, ¿verdad? Que muchas son comunicación y producción audiovisual, uh-huh, pero hay otras que enteramente ya tienen cine, como carrera de cine, como por ejemplo la Marroquín, uh-huh, por ejemplo la Universidad Da Vinci, y pues Casa Comal, que sigue formando jóvenes. Pues un poco por ahí sería el panorama, sí, general. Y creo que sí queda súper claro una cosa, que es que sí hay talento. O sea, sí hay gente aquí con capacidad de producir algo bueno cinematográficamente, digamos, a nivel de poder llegar a competencias, aunque sea raro, como decían los argentinos. Entonces, cuando uno se pregunta por qué no está prosperando tanto el cine en Guatemala, o por qué la gente no se entera, porque a veces sí. Hay años que tienen o sea, tenemos muy buenos años en cine en Guate, y la gente no se entera. Y uno se pregunta por qué. Entonces, bueno, no es la falta de talento. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Y eso me lleva a, bueno, algo en lo que quería que nos centráramos hoy, que es esta ley de cine que está en discusión. Si no estoy mal, vaya por segunda lectura en el Congreso. Y bueno, he visto que hay muchísimo consenso ya dentro del mismo gremio del cine, como sí he visto que hay varios personajes pues que la están apoyando, pero mi pregunta es si esto ayudará a que el cine vaya prosperando cada vez más en Guatemala. O sea, ¿por qué están apoyando esta ley? Digamos que el gremio cinematográfico, que nos organizamos, hicimos una asociación que se llama Agacine, en 2007. Bueno, se organizaron y ahí nos fuimos sumando varias personas, ¿verdad? Viene luchando por la ley de cine desde entonces, ¿verdad? Ya van a ser casi 20 años luchando por una ley de cine, sí. Y se han hecho varias versiones de la ley, porque también pasa que, pues, esto va más rápido de lo que creemos, ¿verdad? Eso, como por ejemplo ahorita México, están haciendo reformas a su ley de cine, porque pues es una ley de 1990 que evidentemente necesita ser actualizada, ¿verdad? Y la propia presidenta Claudia Sheinbaum la está impulsando, y eso me parece como súper político, y entender que el cine pues es cultural, es financiero, son muchas las ventajas. Y voy a hacer una pausa porque todavía estamos a inicios de año y hay mucha gente que está buscando oportunidades laborales o persona que está reclutando talento. Entonces, les quería contar que cuando una persona consigue trabajo con claridad, pues una familia gana estabilidad, y cuando una empresa contrata con criterio, gana futuro. Y en Transdoc sostienen que reclutar es una responsabilidad que implica criterio humano con dignidad. Así que si está buscando alguna solución pues para su situación laboral, ya sea como reclutador o buscando oportunidades, vaya a transdoc.com o escriba a info@transdoc.com para más información. Están ofreciendo como un incentivo o algo así vi, ¿verdad? Que Salma Hayek, que estuvo en la presentación y todo, algo así como 30% de corte de impuestos. O sea, sí son movimientos que a la vez, como tú decías al inicio, ¿no? Cuando México tuvo su época de oro, hubo aquí un rebalse a Guate, que tal vez no fue el ideal, pero a la vez es competencia, ¿no? También, como decir, si allá hay tan buenas condiciones, ¿qué va a pasar acá también? Exacto, o sea, digamos que hay como, bueno, hay varias vertientes de la ley, ¿verdad? Pero digamos que, pues, una de las principales es como el marco legal o el piso jurídico que necesitamos las y los cineastas, ya sea nacionales o los que vienen a filmar, porque la verdad se ha venido a filmar bastante y se sigue viniendo a filmar películas de Hollywood, películas de Francia, películas ya sea en coproducción o solo service, que vienen a contratar esta mano de obra y hacen sus pelis, porque además tenemos tantos paisajes, ¿verdad? Hay selva, hay como muchos micropaisajes, de todo, que Guatemala puede, ríos, ríos, sí, o sea, que Guatemala puede ofrecer.
Entonces, pero sin esta certeza y este marco jurídico, pues está bien complicado competir con Colombia o con otros países que sí lo tienen, que también tienen esta riqueza de paisajes, ¿verdad? ¿Qué sucede con eso? Que nos deja completamente en desventaja, no solo para traer películas, sino también a nosotros los cineastas, para poder, por ejemplo, filmar una peli, es todo un periplo que hay que pasar, porque... Y a veces son cosas que no, cada peli es bien diferente, o sea, no es como que yo diga, ya me sé el trámite, lo voy a hacer, sino cada peli es diferente porque según la autoridad que esté en el momento. Ya, ok, lo van adaptando según Sí, el criterio de cada quien. Exactamente, o sea, no hay una regulación que nos proteja o que nos dé lineamientos de cómo proceder para ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, es conforme vayamos viendo que nos haga una carta o que nos dé un permiso y a veces dicen no, ¿verdad? Y es como, pero como ha sido complicado. Cada vez es más, como que la gente, la población entiende que se está haciendo cine. Yo siento que eso sí ha cambiado, ¿verdad? Ha hecho mella en la población de que dices, bueno, los cineastas es una profesión, porque hace 20 años de verdad sí creían que era un hobby, que eran 5 vagos haciendo sus ideas. Sí, pues, por amor al arte. Por amor al arte, y pues no, yo siento que, y hay un grupo de cineastas que ya están pues trabajando desde hace muchos años, que son profesionales y con un rigor que yo realmente me impresiono. Entonces digamos que por ese lado es como hacer estos lineamientos que nos permitan ordenar, que nos permitan tener, por ejemplo, una ventanilla única, que es algo que pedimos, porque hay que sacar muchos permisos, ¿verdad? Cuestiones de impuestos o de patrimonio o de locaciones, cuando a veces pues son locaciones como con una comisión fílmica que te ayude con las locaciones. Son muchos trámites administrativos en diferentes instituciones que si pues hay una ventanilla única ya se sabe cuáles son los procedimientos y es mucho más fácil. Y eso da certeza y marco jurídico o piso legal o como lo querramos llamar para las filmaciones. Entonces, de alguna manera eso es importante. ¿Qué pasa? Que vienen filmaciones o sea, digamos una filmación promedio, es que es muy variado, ¿verdad? Puede ser un documental de 2, 3 personas, pero sin embargo estas personas van a un lugar donde se hospedan, donde se alimentan, donde están un tiempo y pues ahí es una especie de derrama económica, aunque sea mini, pero luego yo he tenido a cargo rodajes de más de 70 personas, ¿verdad? Donde tengo que contratar transporte, alimentación, hospedaje y muchas otras cuestiones donde se ve multiplicado lo que derramamos, o sea, es un empleo, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, manejo mucho mis contratos y todo, pero porque yo ya llevo muchos años produciendo. Pero, digamos, como formalizar esto, ¿verdad? Como que no, las productoras no vean como que un insulto que les pidas un contrato, porque ha pasado, ¿verdad? Que la gente dice, mire, ¿mi contrato? No, yo pensé que tenías ganas de trabajar. No, ¿verdad? O sea, esto necesitamos regularizarlo y así como te doy contrato me tienes que dar factura y eso genera impuestos, o sea. Claro, todo documentado, es una verdadera inversión, o sea, es trabajo formal. Exacto. Que se ha estado tratando de informalizar o de llevando informalmente. Y vamos, ¿verdad? Como podemos, no todas y todos los productores pues pueden hacer, porque a veces lo hacen con un préstamo o lo que sea. Yo generalmente trabajo a través de coproducciones internacionales y eso también ¿qué pasa con las coproducciones internacionales? Al no tener yo una ley de cine y no tener un fondo de fomento, me deja en completa desventaja a la hora de negociar con un coproductor internacional, porque las coproducciones cada quien pone su parte, por así decirlo. Aunque yo tenga un 30%, un 50%, un 70%, pues yo tengo que poner esa parte de plata. Como no tenemos la plata aquí, generalmente pongo pues muchas cosas en especie, que es la casa de mi abuelita, mis honorarios, todo para que lograr, aunque sea un poquito del pastel de porcentaje, y el resto, como ellos están filmando y ellos están poniendo la plata, se quedan ellos con la propiedad de la película, y a veces con la nacionalidad de la película, aunque se haya filmado todo en Guatemala. Entonces es como que me daría muchas ventajas
a nosotros las productoras como guatemaltecas es decir, no, yo tengo esto y puedo poner este poquito más, ¿verdad? Porque siempre es una inversión público-privada, no solo es el Estado, que eso creo que es bien importante remarcarlo, ¿verdad? Siempre hay una inversión privada, siempre, y de hecho la ley lo pone, y cualquier ley de cualquier país lo pone, nadie te da el 100%, es una inversión público-privada. Y además buscas otros fondos internacionales y un poquito que te pueda apoyar tu país, y entonces ahí te la vas jugando para poder hacer realidad una película. Sí, y me imagino que en tema de regalías también debe haber sus desventajas el hecho de que no haya una ley ahorita, ¿no? Sí, porque como yo me quedé un pedacito muy delgadito del pastel, como los que parte la tía en cumpleaños, ¿verdad? Cuando hay una regalía, ese porcentaje es nada. El resto de ventas se lo queda quien puso la plata, ¿verdad? Entonces, y también creo que es bien, o sea, digamos, la ley es un paraguas que toca varios puntos. Uno creo que es de tener esta certeza, de entender que el cine pues también es una profesión, que es una derrama económica que los rodajes. Pero hay otros puntos de la ley que son súper importantes, ¿verdad? Como por ejemplo darte un certificado de nacionalidad o un depósito legal, o sea, entender, porque por ejemplo Ibermedia, que es un fondo iberoamericano al cual Guatemala puede acceder, te pide un reconocimiento de coproducción. Tú vas a México y el instituto te explica cuáles son los requisitos y lo mandas. Aquí cuesta un montón porque depende de la autoridad en turno, te dicen, mándame una carta, yo te la firmo, no entiendo qué es eso, cómo lo hacemos. Hay personas que lo han cachado un poco más, otros que menos. Obviamente esto va mejorando, pero presentamos siempre una carta diferente cada año, ¿verdad? Para reconocimiento de coproducción. Y entonces, de alguna manera, te da ese como, cuida los derechos de autor y los derechos patrimoniales de las obras cinematográficas. Por otro lado, también es tener una especie de depósito legal de nuestras películas para poder después entender dónde tenemos las películas guardadas. Tú pregúntame, me mencionaste El silencio de Neto, pero de aquí para acá, ¿dónde están esas películas? Están en el closet de un disco duro que quién sabe si todavía arranca. Yo recuerdo que un disco duro donde tenía una peli que yo produje de hace 15 años tal vez o más, lo conecté y solo hacía trácata, así como que, y yo, ahí tengo la película. O sea, ¿quién guarda esas películas? Porque esa es la memoria del país. Exacto. ¿Verdad? Así como lo que te contaba de Ubico y lo que te contaba de Candelaria o de Terremoto en Guatemala o ¿sabes? Hay tantas pelis que sí las tiene la Cinemateca Nacional Enrique Torres, pero ya no se dan abasto. Entonces necesitamos una Cinemateca Nacional donde podamos tener ese acervo cinematográfico guardado, tener ese depósito legal, entender que las pelis, si las buscas, ahí están. Claro. ¿Verdad? Porque quedan como patrimonio para la nación, digamos. Exactamente. Esto me recuerda un poco, yo en mis aventuras de la juventud, alguna vez, fui manager de una banda. Y me recuerda un montón también la industria de la música en Guatemala. O sea, tú hacías toques con 2, 3 bandas independientes. Bueno, ahora ya no, porque dicen que esta generación ya no es tanto de bandas y de tocar instrumentos, sino que lo hacen todo en la compu. Pero digamos, en esos momentos era bien difícil, número uno, conseguir dónde hacer los toques, porque, digamos, no, lo único que querían era como bandas que hicieran covers o algo así y eso. Número 2, que tu canción sonara en la radio. Costaba muchísimo, pero muchísimo. O sea, era una cosa de solo porque soy necia logré meter un single en una radio. Y luego lo otro es todo el tema de regalías. Digamos, las bandas hacían la poca plata que hacían para poder sobrevivir y seguir, porque de nuevo no era una profesión, era un hobby. Lo hacían con ventas independientes de sus propios discos, que ellos pues ponían toda la inversión, grababan un EP, sacaban las copias que pudieran y ellos mismos vendían sus propios discos, o con toques. Y creo que hay un montón de similitudes o paralelos entre estas dos industrias. En el caso de ustedes, pues obviamente no son toques, sino son proyecciones, pero eso he notado también, digamos, cuando hay festivales de cine o cuando hay alguna película que le fue muy bien en el extranjero o en los festivales y uno dice, ¿dónde la puedo ver? Es bien difícil dónde verla. Sé que, por ejemplo, Jairo Bustamante tenía su fundación Ixcanul, que iba como con un cine ambulante, no sé si todavía lo tiene, creo que sí.
pero la ley ayuda en alguna forma como para masificar esas proyecciones o llevarle más a la audiencia. Y si no, pues, ¿tú qué crees que se podría hacer para que la gente conozca ese cine guatemalteco que está siendo aclamado afuera, pero que no ha podido ver? Contestándote un poco en relación con los músicos y las músicas, me parece bien interesante lo que dices. Yo creo que ellos se han organizado mejor y creo que también les ayudó, pero es que no recuerdo bien el nombre del presidente, que puso una cuota de música nacional en la radio. Creo que fue Vinicio. Creo que fue Vinicio, sí. Sí. Y de hecho creo que fue una iniciativa de la esposa de Vinicio. Raquel Blandón. Sí. Sí, de Raquel Blandón. Entonces, y eso ayudó muchísimo, impulsó muchísimo lo que fue el rock nacional en cierta época, pero además se han organizado mejor porque ellos tienen la AEI, que es la Asociación de Editores e Intérpretes, ahí reciben regalías y las reparten. La cosa es ir e inscribirse, pero de hecho yo cuando necesito ciertas canciones para mis películas voy a la AEI y ellos tienen toda la información. Tienen también a GIMPRO, que son las sociedades de gestión colectiva, donde también si tus canciones se escuchan en una radio, en un bar, en un avión, en donde se escuchen, pues tú tienes derecho a recolectar esa música, porque esas ganancias, porque al final se está usando para, o sea, un restaurante está vendiendo con cierta música, entonces algunos prefieren usar no nacionales por ese tema, pero creo que es una cuestión de irnos apoyando, ir articulando, porque pues eso va para las y los músicos que me parece que se han organizado, pues que van un poco más adelante, ¿no? Cuando nosotros hicimos la ley de 2007 sí queríamos incluir una cuota de pantalla en las salas cinematográficas y se nos vinieron encima y fue como un relajo, cosa que sí tienen algunos países como Argentina, solo que bueno, Argentina ahorita está en una situación complicadísima, sí. Muy difícil. Y entonces, ahora regresando, ¿cómo hacemos para que se vea el cine guatemalteco? Yo creo que eso es un talón de Aquiles muy latinoamericano, una industria como Francia, que se autosubsidia para exhibición, o sea, tú metes a fondos para exhibición, si tu peli es francesa, o sea, entonces en el cine siempre hay cine francés, ¿verdad? Hay como tiene una manera que funciona. Y yo estaba haciendo entrevistas a los estudiantes de este año de primer ingreso de la Universidad Da Vinci y les preguntaba, ¿qué películas guatemaltecas has visto? Y la verdad es que la mayoría no había visto ninguna. Y algunos otros pocas o una. Y entonces realmente no es un problema de ellos, es un problema de nosotros. ¿Por qué nos están viendo esas películas, verdad? Entonces también creo que es también un poquito de doble vía de tener esa curiosidad. Si vas a estudiar cine, pues ponte a buscar porque seguro hay varias cosas en las redes. Y otra es, ¿por qué no estamos llegando a las salas de exhibición, ¿verdad? También no hay salas independientes, hay pocas salas independientes, ¿verdad? Están las cadenas como Cinépolis, Cineflix, que sí, con Cineflix se han logrado acuerdos, por ejemplo, la Sociedad Fílmica Iximuleu, que tiene sus proyecciones cada martes y a veces los domingos, que traen cine internacional, pero también a veces programan cine nacional. Eso es en los Capitol. Luego la Fundación Ixcanul, que tuvo su sala de cine en el Teatro Nacional. Luego, no me acuerdo, tuvieron como un momento donde estaban buscando otro lado y ahora están en el Centro Cultural de España y también en itinerancia, que es lo que tú contabas. Y está por abrirse una sala independiente en Antigua Guatemala. Ay, qué excelente. Entonces, como esos pequeños emprendimientos que hay para salas independientes y ahora para llegar al cine, pues antes era bien difícil, ahora creo que es un poco más fácil, pero cuando yo de pelis mías de hace 20 años, 15 años, era como que había que pagar una tarifa y al final te salía tu cheque de 180 o quetzales, o que tú le debías al cine, o sea, era como, aquí está mi peli, sí, pero me debes tanto y tanto y tanto. Y era bien complicado. Pues ahora no es que sea tan difícil, creo que hay maneras de negociar y que podemos llegar, pero sí, seguimos compitiendo contra Avengers, pues, claro. O sea, la gente dice Avengers y ve una peli guatemalteca, entonces es como ir generando esta conciencia.
Ahora la academia tiene, uno de los ejes de la academia es la promoción de cine nacional. Entonces también es como ir promoviendo ese cine y esa marca país, no solo dentro de Guate, sino también fuera. Porque creo que fuera se escucha bastante, ¿sabes? Uh-huh. Sí, en festivales y demás, ¿no? Y luego te iba a preguntar por el proceso, digamos. Ahorita la ley está en segunda lectura en el Congreso. La idea es que ojalá pronto pase a tercera lectura. ¿Han recibido algún tipo de retroalimentación de cómo se está recibiendo esta ley en el Congreso? Si está teniendo apoyo, si hay algún tipo de objeción, como más o menos para adivinar cómo va a ir la votación luego de la tercera lectura. Mira, yo creo que hay bastante voluntad política con esta ley y tal como lo decías tú al inicio, tiene que ver porque estamos organizados. Uh-huh. El gremio estamos bastante organizados. Está organizado el gremio. Y entonces estamos como todos hacia la misma búsqueda, ¿verdad? Que entendemos que nos urge la ley porque pues, eso generaría muchas cosas. A algunos les interesa más la generación de empleo, a otros les interesa más impulsar jóvenes de cine, que te digo, se están graduando, o sea, ahorita ingresaron más de 50 uh-huh. jóvenes a estudiar cine, hay mucho interés, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, o sea, hay como varias vertientes, pero la ley está bastante completa, ¿verdad? La verdad es que creo que hay voluntad política, creo que ahora que estuve en la segunda lectura intervinieron 3 diputados, bueno, 2 uh-huh. diputadas y un diputado, y hablaron bien de la ley, ¿verdad? No todos del mismo partido. Entonces me parece como algo que, o sea, me impresionó, porque otras veces he visto que, pues, uh-huh. que hay bastantes detracciones. Hay detractores, por supuesto, porque pues no les parece, o sea, empiezan, ¿por qué voy a financiar con mis impuestos una película? Uh-huh. Sin embargo, hay que entender que, o sea, si se lee bien la ley, es desde dónde viene, no solo son los impuestos, hay una pequeña tarifa para las personas que vienen, que compran un boleto aéreo, uh-huh. pequeña tarifa de $1, me parece, que se va al fondo. Luego, o sea, hay como muchas formas, también por supuesto el Ministerio de Finanzas, o sea, sí hay un presupuesto asignado, pero no es el único. Uh-huh. Hay muchas formas de financiarse el instituto en caso se apruebe la ley. Entonces yo sí vi voluntad política, falta todavía platicar con las y los diputados que todavía tengan dudas y tal vez leer la ley, discutirla, porque además después de la tercera prueba y de la tercera lectura y que se apruebe, en caso así sea, hay que ver párrafo por párrafo. Claro, cómo se va a implementar. Cómo se va a implementar y hacer un reglamento. Y el uh-huh. reglamento también puede incluir varias cosas. Para las personas que por ahí tengan dudas, se pueden especificar en el reglamento. Creo que lo urgente es que esta ley salga. Sí. Sí, ahí hay que aprovechar a hacer un llamado a los diputados y diputadas que se enteren más de la ley, que la lean bien, que hay un gremio aquí disponible para platicarlo si tienen dudas y lo que decías, ¿no? Esos cuestionamientos de, bueno, pero ¿y por qué con mis impuestos se va a financiar? Pues con nuestros impuestos también se financian otro montón de cosas que atraen empleo, pues. O sea, yo lo vería como una forma de atraer inversión, por lo que tú decías. Cada vez que se produce una película, pues se genera ahí una dinámica que, no sé, mejora la economía en el lugar donde se está filmando, produce empleo para todas estas personas que han estudiado cine y para todos estos actores, actrices, pero hay de todo, o sea, hay muchísimo empleo que se puede generar a partir del cine, ¿no? Y luego todo el tema cultural también, que se convierte en un tesoro, un patrimonio. Y por ejemplo, también a las y los diputados que tengan dudas, ver estudios de caso que tenemos y que presentamos, como otros países que ya tienen ley y que tienen una cinematografía sólida o en auge, uh-huh. Que por ejemplo los ingresos de la cinematografía es un porcentaje del Producto Interno Bruto uh-huh. grande, sólido, o sea, realmente sí es algo que es de estudiar, de ver, de entender que no solo es dame la mano y aquí estoy, sino es un todo, o sea, es una derrama y es una maquinaria uh-huh. que funciona, porque eso es otra cosa, el cine, además de ser un arte muy completo, porque incluye muchas otras artes, muchos oficios, muchas profesiones, uh-huh. o sea, desde el director o la directora, él o la cinematógrafa, y vámonos, ¿verdad? Sí, pero también carpinteros, pintores, uh-huh. O sea, hay de todo, conductores, gente que hace comida, o sea, es una cosa que es
larguísima. Y se me fue la idea que iba a decir, pero digamos que sí incluye muchas artes, que es muy completa y que genera bastante empleo y derrama. Sí, y también estaba pensando que es algo que le permite al país darse una proyección distinta internacionalmente, o sea, ¿por qué nos van a conocer afuera? No sé, si solo nos van a conocer por lo que sale en las noticias, por nuestros problemas, por, no sé, las cosas que todavía hace falta solucionar en el país, o si nos van a conocer por nuestra producción. Y sabes que hace poco estaba yo viendo en TikTok, que es un vicio, pero estaba viendo una creadora de contenido que decía que en un mundo de consumo, o sea, donde todo es consumir, crear es incluso como un acto que te vuelve tu humanidad, pues, porque si no, al final solo vamos a ser consumidores de cine de otros lados. Pero si producimos cine, estamos poniendo nuestra cultura hacia afuera también, o compartiendo cómo vemos nuestra cultura en diferentes regiones del país, y devolviendo esa humanidad también, que yo creo que a Guatemala le falta un montón, el hecho de recobrar esa identidad nuestra, de recordarnos que al final hay que poner al humano al centro, no hay, o sea, sobre todo con el tema de polarización, pienso, ¿no? Así es. Y también, como las temáticas pues son diversas, yo veo cada vez cineastas interesados en contar, o sea, son, de verdad, hay muchas, porque también pues otro de los pues peros que nos hemos encontrado, y tal vez no ahora en el Congreso, pero en general siento yo que es como otra película de conflicto armado interno, dicen, pero ahí es como, bueno, primero porque pues igual somos una generación que se vio pues golpeada por eso, pero bueno, las y los jóvenes ya están contando otras cosas, y también nosotros, ¿verdad? O sea, siento que, y eso no quiere decir que dejemos de hablar de ello, porque pues también es una manera de decir, pues hay que hablar de lo que pasó para que no se repita, pero me parece que hay para todos, hay comedia, hay horror o terror, hay suspenso, entonces es como dar esas herramientas para que pues se desarrolle un poco más de cine de varias cosas. Y algo que hablabas tú, me parece interesante, es cómo vernos en pantalla, o sea, porque también genera identidad vernos y entender, porque nuestros referentes siempre son los gringos o de otros países, mexicanos, y entonces vemos en la tele una manera de hablar o de celebrar la Navidad o de enamorarse o de vivir un duelo de otros países. Y en Guatemala es otra la realidad. No quiere decir que sea mejor o peor, es distinta. Y entonces la gente al ver tu manera de hablar, el voceo, el usted o un idioma de pueblos originarios, o sea, sabes, es como realmente les gusta. Y yo lo vi en este taller que tuvimos con Natalia y Manuel. Mostraron un pedacito del Sombrerón de una peli, pues 50, y no sé la fecha exacta, pero de hace muchos años, blanco y negro y tal, y entonces el personaje está hablando con una chica que está lavando y le hablaba, es que vos me tenés que hacer de comer, mi chirmolito con tomatitos asados, y vi que los jóvenes se reían, o sea, y los vi como contentos y decían, es que no habíamos visto eso en pantalla. Entonces es como, claro, son referentes que vamos, o sea, nos vemos en pantalla. A veces no nos gusta, es como cuando nos vemos en fotos, que no nos gustamos, ¿verdad? Decimos, ay, no, mejor acá. Pues es lo mismo, a veces por eso es que no nos gustan las películas, porque hay muy violentos o hay muy no sé qué. Pues así somos, así es la sociedad, solo hay que encontrar el gusto, la variedad de lo que queremos ver, pero ahí está un poquito el reflejo de la sociedad. Sí, definitivamente, y a mí me encantó eso que decías de tener esa como biblioteca, cinemateca, le llamaste, sí, ¿verdad? Porque al final es memoria, al final es patrimonio, o sea, son cosas que quedan, así como nos vemos en otras formas de arte, ¿no? Así como nos vemos en pintura, escultura, música, nos podríamos ver en cine. Y te iba a preguntar también qué le dirías o qué le dices normalmente a tus estudiantes, o sea, si están llegando cada vez más alumnos a estudiar cine, cómo prepararlos para el escenario del cine de ahora, pero también cómo prepararlos para lo que se viene. Es decir, si es posible este futuro donde ya haya una ley de cine y todo esté más ordenado y digamos, sea más, haya más certeza, como tú decías, que hacer cine no esté lleno de incertidumbres. ¿Cómo se preparan ellos para ese mundo?
Bueno, digamos de entrada, si les digo, quieren hacer cine guatemalteco y no ven cine guatemalteco, entonces ya. Primero hagan su tarea. Primero. Y luego, pues nada, creo que es como prepararles para que sean profesionales, para que tengan ese rigor, para afilar sus miradas, porque lo hablábamos con un colega que le damos el mismo guión a los 25 estudiantes y nadie va a hacer la misma película porque cada quien tiene su mirada. Y esa es como la diversidad que tenemos y que es importante ir acuerpando, ir acompañando, ir acompañando para que se vayan desarrollando, ¿verdad? Entonces ahorita pues en la carrera estamos en ese trabajo, y no solo en la carrera donde yo estoy dirigiendo, sino en las otras universidades sé que también lo hacen, y también entender que hay que hablar, algo que yo sí insisto mucho es como hablar desde nuestra localización, desde donde estamos, desde lo que conocemos, desde lo que somos, ¿verdad? Porque quizá a veces como nuestros referentes son Hollywood, a veces los guiones son así como 2 detectives en Nueva York, y les digo, a ver, pero, ¿sabes? ¿Cuándo seguiste a un detective en Nueva York? Ajá, o está bien, o sea, está bien que ese sea tu referente, porque seguramente vio una serie, una película que le gustó mucho y que además es muy cinematográfico en Nueva York, pero pues, ¿por qué no hablamos quizá, seguro hay detectives en Guatemala, y ¿por qué no hablamos de algunas otras locaciones que conocemos? O ¿por qué detectives, verdad? Tal vez conoces a alguien o quieres, o sea, empezar a escarbar un poquito por qué quieren contar esas historias y cómo las van a contar, ¿verdad? Sí, súper. Y luego a la gente que no está estudiando al cine y que no es parte del gremio, pero al escucharnos se enteró de todas las producciones que hay y dice, bueno, sí, yo debería de ver más cine guatemalteco. ¿Qué recomendaciones le darías para que esté enterado o cómo le hace para ver estas películas? Bueno, pues por ahí pueden seguir las redes de personas involucradas en el cine. Hay muchas, ¿verdad? Que hay muestras y festivales, que esa es una forma también como de ir exhibiendo cine, no solo guatemalteco, sino cine diferente, que no sea lo que siempre nos traen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los gremios que están organizados como la Academia o Agacine, pues ahí compartimos muchos castings, filmaciones, premios, y entonces ahí también se van como empapando. Por otro lado, ya empiezan ciertas plataformas en línea a mostrar cine guatemalteco, que es eso donde lo veo, ¿verdad? Ajá. Hay una que se llama Canec, con K al final, C-A-N-E-K, Canec, Live, creo yo, pero con que buscan Canec. Luego está la Sociedad Fílmica Iximuleo, que ya tiene su videoteca, donde puedes alquilar películas, no tiene todas, tiene una selección y poco a poco va a ir sumando. Y hay muchas en YouTube, como las que estaba contando El Sombrerón y tal. Ah, sí, están en YouTube. Están en YouTube. Y luego, pues otras que a veces pasa la Cinemateca, que restaura la Cinemateca y las proyecta. Entonces, tal vez seguir también las redes de la Cinemateca Enrique Torres, la de la USAC. Pues de esa manera ir como encontrando. Y luego, un como sondeo que hicimos pues entre colegas y tal, vimos que se han filmado en 19 de 22 departamentos películas. Eso me parece como un dato súper importante. Y ayer, platicando con un alumno que tengo de Jutiapa, le dije, fíjate que no logré detectar pelis en Jutiapa ni en Jalapa. Le dije, yo te tengo 3, me dijo. Te voy a mandar los nombres. Entonces, ya son 21 de los 22 departamentos, o sea, porque tal vez me dice, es que son más independientes, tipo western, de gente que tal vez emigró a Estados Unidos y regresó con un poco de plata y lo que quiso fue filmar su peli, ¿verdad? Tal vez no es una peli que va y gana 1000 premios, pero es una peli que se filma en Jutiapa, que tiene talento jutiapaneco, ¿sabes? Que de alguna manera funciona, o sea, no todo es ciudad capital, sino también entender que a nivel departamentos estamos filmando, y no solo es que vienen unas producciones de afuera y van a filmar, sino también un poco la idea de impulsar que los propios cineastas de estas propias regiones cuenten sus propias historias desde su mirada, ¿verdad? Entonces es un poco ir entendiendo esa mezcla que hay entre la economía, que por supuesto es súper importante, pero también la protección de las y los cineastas, de sus derechos de autor, sus derechos patrimoniales, el cuidado del acompañamiento. Sí. Qué interesante. Sí, no me imaginaría una película en jutiapaneca, pero sería súper interesante verlo, como qué historias quieren contar y demás.
Y bueno, pues muchas gracias, Pamela, por contarme del mundo del cine. Y por ponerme al día. Yo tenía mucha curiosidad sobre esta ley y creo que sí es importante. Así que si ustedes quieren apoyarla también, manténganse al tanto de qué es lo que va a estar pasando estas semanas en el Congreso con respecto a esta ley. Y pues nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Agacine tiene un link que es de donde change.org, donde votan, pues las y los ciudadanos están votando, van más de 2,000 firmas. Excelente. Entre ellas Oscar Isaac firmó para apoyar la ley. Y nada, pues yo creo que pues seguir apoyando, seguir entendiendo que somos un gremio que es una profesión, es un oficio, es muy riguroso. Y estamos contando nuestras propias historias que, como decía Juan Carlos Rulfo, es el álbum fotográfico de un país. Entonces, creo que... Entonces, bueno, vayan a Agacine, busquen el link a change.org y firmen en apoyo a la ley del cine. Yo voy a aprovechar a hacerlo. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos platicando. Gracias. Nos vemos en una próxima.